Les damos la bienvenida, esto es Después de los 30 y de verdad que estoy muy complacida de recibirlos aquí en Televid. Hoy vamos a tener un programa muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos a una invitada que hemos tenido en algunas notas, en muchos programas de Después de los 30, porque es muy valioso su aporte, pero que hoy tenemos el privilegio de tenerla aquí en Colombia. Ella viene esporádicamente, está residiendo en España, pero nos encanta que nos esté acompañando aquí Luz Dari Parra, bioreprogramadora, creadora de la bioreprogramación, es psicóloga y es una persona que siempre tiene mucho para aportarnos a todos. Luz Dari, bienvenida a Colombia y bienvenida aquí a Televida Después de los 30. Gracias, Tatiana. Qué bueno estar aquí, estoy muy contenta ya que hemos hecho algunas notas como has dicho y qué bueno poder estar en un programa más amplio. Muchas gracias Qué bueno, por tu sí, invitación. porque siempre nos quedamos como corticos con lo que nos dices y sobre todo hoy fue casualidad, no sé si ustedes creen que hay, como tú lo decías, causalidades, que no son casualidades, entonces todo eso engranó para que Luz Dari estuviera hoy, porque yo la llamé, ella me dijo, bueno, voy a Colombia tal día, mira a ver cómo programas la nota. Decidimos hacer una nota del perdón y se fueron dando las cosas precisamente para tenerla aquí hoy hablando de este tema, el perdón, que muchos necesitamos y no solamente como sociedad, como colombianos, abrir el corazón, sino perdonarnos, ser perdonados y sobre todo perdonar a nuestros semejantes. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con todo lo que vamos a aprender hoy aquí en Después de los 30, así es que no me toque ese control y quédese con nosotros. Probablemente usted ve mucho nuestro canal porque sabe que aquí va a encontrar un espacio muy diferente, una programación muy especial, donde también hablamos de cosas importantes en la vida, no solamente del día a día, de las cosas cotidianas, de lo que usted compra, de lo que vende, en fin, de lo cosmético, si le podemos decir así, sino que vamos a hablar de cosas muy profundas. Y yo sé que todos, casi todas las personas que me están viendo, tienen a quién perdonar, alguien a quien pedirle perdón y tienen muchas reflexiones para hacer. Vamos a empezar haciendo un diagnóstico porque es impresionante cómo Luz Dari se puede meter como en la mente de las personas a través de su conocimiento, a través de su ciencia. Y yo quisiera empezar preguntándote, Luz Dari, ¿qué sucede en la mente de una persona, en la psiquis, donde archivan esos eventos traumáticos, donde alguien te agrede, te ofende, donde hay un acto de violencia? ¿Qué pasa con una persona cuando queda con un trauma? Mira, Tatiana, el inconsciente es muy sabio y entonces cuando hay un evento que ha sido muy dramático, para poder continuar la vida, el inconsciente se encarga de gestionarlo muchas veces olvidándolo, y lo pongo entre comillas muy bien, porque es que no se olvida, se almacena, es como si lo guardáramos en varias carpetas, una carpeta y otra y otra y otra, y el archivo queda ahí, es más, queda grabado a nivel celular, y se graba a nivel celular porque es precisamente como para evitar estar en estrés todo el tiempo y para poder continuar la vida y para evitar exponernos nuevamente a un acontecimiento similar o igual, ¿sí? Entonces, si el evento fue muy dramático, a veces casos de violaciones, casos de que le hicieron una cosa muy difícil de gestionar a esa persona, entonces el inconsciente lo guarda. La persona no sabe por qué odia a una persona, porque le da fastidio ver al abuelo, por ejemplo. Como una niña, una mujer ya adulta me decía, es que yo siempre le he tenido mucho asco a mi abuelo y yo no entiendo por qué, no sé por qué. Y en la primera consulta encontró que es que cuando ella estaba pequeñita el abuelo la llevaba al baño y la tocaba mientras la ponía a orinar. Entonces eso quedó grabado, incluso como te decía, a nivel celular. Sin embargo,
esa niña tenía que olvidar eso para poder seguir Continuar. adelante, porque es que además luego le van a estar diciendo todo el tiempo, salude al abuelito, dele el besito al abuelito, no sé qué, y no, pues nadie, no tienen por qué tenerlo en cuenta. Hacer de cuenta como que no pasó. Y eso muchas veces se lo dicen a las personas, no sé si eso tenga que ver también como con el proceso de terapia que tú nos aportes desde la biorreprogramación, cómo lograrlo, cómo lo haces para esas personas que no identifican a su agresor o no identifican, pero que saben que tienen algo ahí que no los deja estar tranquilos, que deben perdonarse. Entonces, ¿cómo la biorreprogramación aporta para que esto suceda? Para sacar todas esas cosas que quedaron por ahí. En general trabajamos mucho con la sensación de la persona. Entonces la persona no sabe por qué tiene asco, ¿sí? Sin embargo, siente el asco. Entonces la ponemos a contactar con esa sensación, que en ese caso sería asco, en otros casos es miedo, en otros casos es rabia, en otros casos es mucho malestar. Entonces, en un estado de relajación, ponemos a la persona a contactar con eso y la llevamos con esa misma sensación a que vaya a la primera vez en su vida en que sintió algo igual o parecido. Entonces lo encuentra, porque la persona no sabe que eso está ahí, sin embargo, o sea, no es consciente, más que no sabe, eso está ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recientemente una persona me decía, yo tenía dispareunia, que es una mujer, mucho dolor al tener las relaciones sexuales, y decía, yo olvidé todo lo de mi infancia entre los 3 y los 10 años. Yo no sé qué pasó, yo tengo recuerdos a partir de los 10 años o antes de los 3. Entonces, con una situación en un momento de relajación y con unas sensaciones, entonces, y además porque ella escuchó en un momento dado con una amiga, que la amiga contaba tranquilamente que había sido abusada sexualmente cuando estaba pequeña, entonces esta mujer causalmente, y como dice un amigo mío, son diosidencias, entonces causalmente el día anterior había hablado con la otra persona que le comentaba tranquilamente que había sido abusada, lo decía tranquilamente porque ella ya lo había sanado, ya lo había trabajado en terapia. Entonces esta persona dice, mira, es que entonces cuando ella me contaba eso, yo empecé a recordar que yo tenía una especie de juegos sexuales con un familiar cuando estaba pequeña, y estando en la terapia, en la relajación, ella se va a un momento preciso en que ese familiar la abusaba. Cuando descubren eso, que está consciente y muchas veces en el inconsciente, ¿qué cambia en la persona cuando lo descubre, cuando sabe o cuando identifica? O algunas personas nos pueden estar viendo y diciendo, no, es que yo sí sé qué me pasó, pero yo odio a esa persona, no la puedo ver, o todo lo que me recuerde a esa persona no lo soporto. ¿Qué cambia cuando se perdona? Mira, hay que tener en cuenta que el hecho de estar odiando, de tener rencor, resentimiento, enferma. Entonces eso causa problemas de salud, puede causar sobre todo de vesícula o incluso de hígado, ¿sí? Entonces la persona está todo el tiempo, quienes recuerdan todo el tiempo están odiando, y cualquier cosa, o sea, entonces si es un familiar, que es lo que lamentablemente habitualmente sucede, entonces no quieren ir a las reuniones familiares porque se van a encontrar con ese familiar, no quiere nada que ver, y muchas veces lamentablemente tampoco cuentan, y estamos hablando solamente en este caso de abusos, pero son otro montón de cosas. Entonces no cuentan, esa niña o ese niño no le cuentan a sus padres. Entonces, ¿qué sucede? Como no contaron, los otros le dicen, pero es que porque odias a tu hermano, porque odias a tu primo, porque odias a tu abuelo o a tu tío, y la Además mamá expone a ser juzgado. Claro, entonces la mamá no entiende por qué ese odio o ese rencor o ese resentimiento. Entonces, y la persona siente que no lo debe decir, que porque le va a hacer daño a la mamá, que porque entonces qué va a suceder, que si el papá puede matar a ese otro personaje, etcétera, etcétera. Lo primero es entonces, cuando ya la persona, quien no lo recuerda, lo pone en la conciencia, es como, ahora lo entiendo. En psicología se le llama hacer un insight, ¿sí? Es el darse cuenta. Entonces,
ya entiendo por qué cada vez que veía a esa persona yo me tensionaba, yo tenía mucho miedo, yo cambiaba mi comportamiento, mis reacciones físicas, ¿sí? Y entonces ya lo entienden. Y lo segundo es, no sucede inmediatamente que van a perdonar, eso no pasa inmediatamente. Entonces, normalmente las personas, el terapeuta, el psicólogo le dice, es que tienes que perdonar a esa persona. La persona no está preparada en ese momento. Y ahora la pregunta es, ¿el perdón es igual al olvido, a sacarlo de la mente? No, no se trata de que lo olviden. Déjemelo ahí porque nos tenemos que ir a un corte, me encanta eso, hay muchas más preguntas, quédense con nosotros, nos vamos a un pequeñito corte y ya regresamos.